Buen día, compañeros, vamos a realizar un pequeño repaso de los ejercicios que ya se realizaron en la clase magistral. Acá tenemos el ejemplo número 1, que era el ejemplo de los dados, del juego, donde nos dan 3 fases y acá el enunciado nos dice, en particular 5% abandonan en la fase 1. Entonces, estoy en la fase 1, nos dicen que abandonan el 5%. En la fase 2, el 10%. No, perdón, en la fase 2 el 15% y en la 3 el 10%. Dice, cuando el resultado de una fase no es satisfactoria, esta debe repetirse. Pero en el caso de la fase 2 y 3, si el resultado es muy insatisfactorio, el jugador debe retroceder. Y acá nos dicen, en concreto, 20% de las personas deben repetir la fase 1. Entonces, estoy aquí en la fase 1, le tengo que repetir, que es 0.20%. En la fase 2, 30 deben repetirla. Y nos dice que 5% retrocede a la fase 1. En la fase 3 nos dice que 35 deben repetirla y el 5% retrocede a la fase 2. Bien, como se puede ver, ahora tenemos espacios que completar. Empecemos por la fase 3. Nos dice que el enunciado que cuando el resultado no es bueno, este debe repetirse la fase. Pero en el caso de la fase 2 y 3, si el resultado es muy insatisfactorio, el jugador debe retroceder. Entonces, nosotros acá estamos en la fase 3, el resultado fue bueno y retrocedimos a la fase 2. Pero únicamente podemos retroceder un estado. No podemos pasar de la fase 3 a la fase 1. Por lo tanto, la fase 1 sería 0. Y como ya completamos, ya estamos en la fase 3, pero nos tocó repetirla, hay una probabilidad de que ganemos el juego, que sería básicamente el complemento, que sería 0.5, y ya nos da 1. Bien. Ahora, en la fase 2, nos dice que se repite con un 30% y se regresa a la fase 1 con un 5%. Bien, como aún estamos en la fase 2, el análisis nos dice que no podemos terminar el juego porque aún no hemos pasado por la fase 3. Entonces no podemos ganar el juego, ponemos aquí 0%. Y acá igual sería el complemento, que sería el 50%, ya tenemos completado aquí la suma de 1. Bien, por último, nos dicen en la fase 1, en concreto 20% de las personas deben repetir la fase 1. Y acá el análisis es igual. Si estamos en la fase 1, obviamente no podemos ganar el juego porque no hemos terminado la fase 3. Entonces acá sería 0. De igual manera, si no he pasado a la fase 2, no puedo estar en la 3. Acá también sería 0. Y el complemento sería la fase 2, que sería 0.75%. Y como pueden ver, ya nos da 1. Ahora bien, después hay que hacer la resta de I menos Q. Entonces, Q sería esto, lo que está de azul. Como pueden ver, aquí está igual, no hay ningún cambio. Y I pues sería nuestra matriz de identidad, pero siempre hay que recordarse que una resta de matrices deben ser del mismo tamaño. Si restamos una matriz de 3×3 menos una de 2×2 nos dará error. Por lo tanto, en la matriz de identidad que era de 2×2, la completamos para que sea de 3×3 y ya hacemos la resta. Si quieren, acá la vamos a hacer otra vez. Dice que es I, esta matriz, menos la matriz Q. Después únicamente sería hacer M inversa de la matriz. Y por último, sería la matriz inversa, que es esto de acá, por nuestros resultados absorbentes o resultantes, que serían estos. Como pueden ver acá, sería M mult
nos dice nuestra matriz inversa, que sería esta, por R, que serían estos resultados. Le damos Enter y acá tenemos la respuesta. ¿Qué nos preguntaban? ¿Qué porcentaje de jugadores que inician el juego lo completan? Entonces, los que inician el juego en la fase 1, los ganan lo completa el 59%. Bien, ahora el ejercicio que está en las diapositivas, que sería este, nos dice que una empresa emplea a 3 tipos de ingenieros: principiante, con experiencia y socios. Nos dice, hay una probabilidad de 0.15 que un ingeniero principiante sea ascendido a ingeniero con experiencia. O sea, de principiante a experimentado, 0.15. Y una probabilidad de 0.5 que deje la empresa sin ser socio. Sería acá. Dice, también hay una probabilidad de 20% que un ingeniero con experiencia sea ascendido a socio. Sería acá. Y una probabilidad de 10% que deje la empresa sin ser socio. Por último, también hay una probabilidad de 0.05% de que un socio deje la empresa. O sea, dejar la empresa siendo socio sería acá. Ya que otra vez nos queda la matriz muy vacía. Entonces hay que completarla. Entonces, así como acá, si dejó la empresa siendo socio, no puede al mismo tiempo dejar la empresa sin ser socio. Acá sería el 0. Y también, para dejar la empresa siendo socio, primero tuvo que ser socio. Eso es obvio. Entonces acá sería el complemento. Bien, ahora los ingenieros experimentados. Nos dice acá que un ingeniero experimentado fue ascendido a socio, pero también hay una probabilidad de que deje la empresa sin ser socio. Entonces, por lo tanto, acá sería 0. Y hay una probabilidad de que se quede siendo socio. Perdón, que siga siendo un ingeniero experimentado, pero que no pase a ser socio. Entonces acá sería el complemento. Sería esto menos esto. De acá sería 0. Por último, nos dicen que un ingeniero principiante puede pasar a ser un ingeniero experimentado o que deje la empresa sin ser socio. Entonces acá otra vez sería 0. Entonces el ingeniero es principiante, va a pasar a experimentado, pero no puede pasar a ser socio de una vez. Por lo tanto, acá es 0. Y acá sería el complemento. Bien, vamos a ver si acá nos quedó bien. Por ejemplo, acá sería 0.8, 15 y creo que sí nos quedó bien. Bien, ahora sería el mismo procedimiento. Sería la matriz Q, que es esta. Como pueden ver aquí lo mismo, 0.8, 15, 7, 0.7, acá serían 0.2 y 0.95. Bien, está igual. Sería la matriz Q menos la matriz I. Otra vez, siempre hay que completar la matriz e identidad cuando no es del mismo tamaño que la matriz Q, para que sea de 3×3. Después de eso solo pasamos a restar. Otra vez sería la matriz I, que sería acá, lo de azul, menos la matriz Q. Después de esto, sería únicamente hacer lo de inverso, que sería M inversa, a ver, de esta matriz I menos Q. Y por último sería la multiplicación de la matriz inversa por los estados R o absorbentes. Bien, y ahora que nos preguntaban, en promedio un principiante pasa antes de dejar la empresa.
Vamos a ver qué nos preguntan acá. ¿Cuánto tiempo pasa un principiante antes de dejar la empresa? Borramos esto. Cuando nos pregunten tiempo, sería esto de acá, la matriz inversa. Porque ya saben, primer estado sería principiante, experimentado y socio. Entonces acá nos preguntan, en promedio un principiante, ¿cuánto tiempo pasa antes de dejar la empresa? Entonces acá sería la suma. Y nos dice que un principiante pasa 17.5 años antes de dejar la empresa. Vamos a ver si el resultado es igual. Y sí, el resultado es lo mismo. Bien, después nos pregunta la probabilidad de que un principiante deje la empresa siendo socio es de 50%. Vamos a ver. La probabilidad de que un ingeniero principiante deje la empresa siendo socio. Entonces acá sería principiante, deje la empresa siendo socio. Sí, nos da 50%. Por último, en promedio un socio pasa en la empresa. Y acá otra vez nos preguntan tiempo. Entonces acá sería la matriz inversa. Bueno, aquí nos da 20, pero hacemos la suma. Entonces aquí sería años y años. Y como pueden ver, los resultados sí nos dieron. Lo único nuevo aquí del ejercicio que el ingeniero resolvió de esto del juego es que acá nos preguntan tiempos. Como les digo, cuando nos pregunten tiempos sería la matriz inversa. Y básicamente sería solo eso.